politóloga apartidista, es ella Aparicio, que por supuesto con ella el día de hoy la hemos invitado para poder hablar de varios aspectos. Entre las temáticas más sobresalientes, el tema, por ejemplo, de lo que está pasando, la pelea en el oficialismo, peleas entre evistas y arcistas, esto desde el análisis de Aparicio, desde como una politóloga, ¿le hace bien al país estos problemas internos dentro del oficialismo, tomando en cuenta que en este momento en el gobierno está el MAS? Definitivamente a nosotros como ciudadanos nos afecta, porque claro, ellos están en sus pugnas políticas y hay muchos ahorita, creo que el gran problema es que en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay una cantidad de pelea entre los diputados y senadores arcistas y evistas y obviamente están perjudicando que ciertas leyes, ciertas normativas y ciertos debates no se lleven a cabo con la seriedad que deberían porque están más ocupados en pelearse entre ellos, ¿no? Pero por otro lado, esta división del MAS es algo que ya se ha estudiado ampliamente dentro de la ciencia política. Por ejemplo, un gran autor de teorías políticas se llama Giovanni Sartori, que justamente, bueno, él es italiano, ¿no? Y él ha estudiado el caso de Italia, donde ha visto también que estas fragmentaciones intrapartidistas, este sería el término de lo que está pasando en el MAS, son cuestiones completamente normales, ¿no? Y eso es algo que nosotros ya habíamos visto con el MNR. Dentro de mi perfil de Instagram y de TikTok, si ustedes van, también tengo ahí un videito sobre la ruptura del MAS. Y claro, es algo que nosotros ya lo hemos visto en otro partido que es hegemónico, que ha sido hegemónico en su época con la revolución de 1952, que claro es el MNR, que igualito se ha dividido. Igual que ha pasado, que está pasando ahorita con el MAS, ha habido una pelea interna dentro del MNR y de ahí se han dividido cuatro partidos principales, que eran de los cuatro fundadores principales, ¿no? Y claro, eso estamos viendo cómo se va repitiendo la historia ahora con el MAS, ¿no? Y bueno, evidentemente con la pregunta que tú me decías, ¿cuáles serían, digamos, las consecuencias? Y empezaba con eso, ¿no? Evidentemente las consecuencias van para nosotros porque están con una pugna política, pero por otro lado, es la otra cara de la moneda, que al menos yo la veo, es que me parece saludable también esta ruptura y esta pelea, porque evidentemente Evo Morales estaba siendo el gran líder indiscutible y completamente autoritario, incluso dentro de su partido político, ¿no? Al punto de que han surgido nuevos liderazgos, como el liderazgo de Choquehuanca y Luis Arce, y claro, ha sido el acabose y el gran problema para Evo Morales, ¿no? Porque evidentemente hay una lógica de poder, una lógica en la que se mueve Morales, que no permite que haya, incluso dentro de su partido, esta coordinación entre otros líderes, ¿no? Entonces, a mí me parece que es también democrático dentro del partido que haya esta división, que hayan más líderes, que hayan más voces, que se le interpongan a Evo Morales, ¿no? Y le digan un momento, el más no es tuyo, ¿no? O, bueno, eso, digamos, por otro lado, me parece bien la ruptura del MAS, al menos sí hay más democracia dentro de ese partido, ¿no? Eso es lo que yo podría decirte en un primer momento. Bueno, este tema del problema del MAS, ahora, desde el análisis político, que es realmente amplio, ¿cree que realmente vaya a ser habilitado finalmente Evo Morales? Porque organizaciones sociales afines a Evo Morales ya han anunciado inclusive que sí o sí Evo Morales va a ser el próximo presidente. Eso vale decir que sí o sí va a ir de candidato, y caso contrario va a haber movilizaciones en los próximos meses. En mayo estaría iniciando y hasta finales de año lo estarían sacando del poder a Luis Arce. Más o menos por ahí van las advertencias o amenazas. Sí, tienes razón. Sabes que en mayo también va a haber el gran congreso del MAS, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el evento neurálgico que va a poder darnos luces con lo que va a pasar en los próximos meses con el partido del MAS y si es que Evo Morales va a poder ser candidato, ¿no? Por lo pronto, justamente ya se ha aprobado, si no me equivoco, en el Tribunal Constitucional, que Evo Morales no puede ser reelegido nuevamente. ¿No? Entonces, podríamos decir que constitucionalmente, creo que es una sentencia constitucional, perdón, ahí no he hecho la tarea, hay ahí, me parece que directamente él ya no podría, ¿no? Pero evidentemente hace unas semanas, hace unas 3 semanas, estaba en un conversatorio así similar a este, con un compañero del MAS que era arcista y con otro que era evista, ¿no? Y claro, el que era evista era el representante de la CSUD-CB, y claro, él decía, vamos a salir con guaracas, vamos a salir con patada y puñete, porque Evo Morales es el que tiene que ser y tiene que ser y tiene que ser, ¿no? Entonces,
Vamos a ver cómo van las cosas. Definitivamente yo tengo un poco de miedo de que esta convulsión política nos siga afectando, no solamente a nivel político, pero principal a nivel económico, ¿no? Porque estamos al borde de una no, no quiero decir hiperinflación, pero estamos al borde de una inflación sin precedentes, ¿no? Entonces, convulsión social significa paralización de las actividades económicas. Entonces, creo que eso es lo que da miedo, eso es lo que da zozobra, al menos a mi entender, ¿no? Porque ya muchas personas están luchando para llegar a fin de mes y que por pugnas internas de un partido político empeore o se agudice la crisis económica, va a afectar directamente al bolsillo de todos nosotros, ¿no? Entonces, por ahí más o menos veo esto, pero todavía no me animaría a lanzar ninguna conclusión porque, claro, estamos esperando todavía al Congreso del MAS que va a ser este mayo ya pronto. ¿Le harían el favor a Evo Morales y lo aprehenderían? Porque hemos visto que le reactivaron el caso Zapata a Evo Morales. En el hipotético caso de que lo aprendan y lo manden a la cárcel, a Evo Morales con detención preventiva, ¿le harían el favor en política? ¿Cómo se lo ve esto? ¿Le harían el favor de hacerlo crecer en su imagen política? ¿O cómo lo ve en esta situación usted como politóloga? Eso justo yo estaba charlando con unos amigos, justamente lo que tú dices, ¿no? Si Evo Morales se convierte en un preso, que puede ser que sea por corrupción y puede ser que evidentemente este caso del caso Zapata sí haya corrupción, sí tenga que ser procesado, etcétera, etcétera. O sea, sí hay como una verdad por detrás. Pero yo creo que a Evo Morales definitivamente le va a favorecer un montón estar en la cárcel, le va a favorecer un montón agarrarse de la narrativa del pobre preso político, ¿no? Que hemos visto que ha funcionado ya en el pasado con otros líderes políticos. Por ejemplo, Lula da Silva es un claro ejemplo en el Sí. Brasil, ¿no? Él ha estado igual encarcelado por un tema de corrupción. Miren, era anteriormente presidente, ha estado encarcelado, ha salido y ha ganado en las elecciones y ahora es el actual presidente de Brasil, ¿no? Entonces, puede pasar algo similar con Evo Morales y que obviamente sus asesores políticos le van a decir a Evo Morales, che, estar en la cárcel te conviene, ¿no? Como ahora también puede que le esté conveniendo a Luis Fernando Camacho, ¿no? Que está ahorita en Chonchocoro y que probablemente cuando él salga va a utilizar también como una narrativa política para reforzar estos discursos, ¿no? Que siempre están favorecidos con los presos políticos. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y aquí un comentario que me llama la atención y bueno, que también ya se viene hablando hace mucho tiempo, lo que dice Luis Villegas en el comentario. Usted puede preguntar también, amigo oyente, que está viendo la transmisión, está escuchándolo. Estamos con la politóloga también, Aparicio, ella es cochabambina y gracias a la magia de la tecnología podemos contactarnos a esta hora. Dice Luis Villegas, ¿Manfred Reyes Villa se perfila como un fuerte rival para el oficialismo? Yo pienso que sí, yo pienso que se está perfilando como un gran rival, pero es lo que siempre pasa con la oposición, ¿no? La oposición como bloque en sí no tiene un proyecto de nación o no tiene un proyecto de país. Y ese es el problema con la oposición desde hace 14 años, 15 años, ¿no? Entonces, podría ser un gran rival, Manfred Reyes Villa, si es que podría construir o podrían consolidar una propuesta a nivel nacional con el oficial, con la oposición, ¿no? Personalmente yo tengo otra perspectiva de Manfred Reyes Villa, igual como Cochabambina, pero evidentemente sí es una posibilidad, ¿no? Pero yo creo que creemos que es el partido de Luis Fernando Camacho, probablemente también presente una candidatura de ellos como ellos, ¿no? Entonces, usualmente sabemos que las propuestas políticas de Creemos son usualmente regionalistas, ¿no? Y ese es el problema que también tiene Santa Cruz, que de alguna manera no llega a unirse o no llega a cuajar, digamos, con el resto de la nación, porque se quedan en lo regional. Entonces va a ser interesante ver si es que para estas elecciones del 2025 la oposición va a estar evidentemente preparada para poder ofrecer a la ciudadanía una propuesta que aglutine a todas las fuerzas de la oposición, ¿no? Eso todavía chequear, porque usualmente se pelean terriblemente por la silla presidencial y termina ganando el movimiento al socialismo como en las anteriores elecciones. Bueno, vaya qué situación dentro del ámbito político, lo que al menos se está viendo. Ahora, la pelea en muchos se preguntan, y hemos escuchado también
varios llamados analistas políticos en la oposición. El caso, a ver, de los búnkers, por ejemplo, el mismo Virginio Lema y entre otros, ellos aseguran que la pelea en el MAS, Amílcar Barral y otros, dicen, es un simulacro nada más y luego se van a volver a unir. ¿Cree que esta pelea realmente es cierta y que realmente no se van a unir en ningún momento? Me refiero al MAS. No creo que sea una pantalla política, honestamente, porque creo que un ejemplo claro de que no es una pantalla política ha sido el bloqueo a principios de año que ha realizado el alevista, ¿no? Que, bueno, tenían como gran propaganda del bloqueo el tema de los magistrados, ¿no? Pero personalmente yo creo que han habido también algunas intenciones políticas de desestabilizar el gobierno de Arce, desde el alevista. Entonces, personalmente no creo que sea una pantalla de humo, igual porque he tenido la oportunidad de conversar con funcionarios públicos y evidentemente hay una ruptura. O sea, incluso hay rupturas personales dentro de los funcionarios públicos. Entonces, honestamente, no creo. Pero quién sabe, ¿no? O sea, tampoco quiero que, no me gusta hablar con absolutismo, pero no creo honestamente que este sea el caso. Mm. Bueno, ahora, ¿hay oposición en Bolivia desde su análisis, Aparicio? Hay una oposición, evidentemente hay oposición, lo que no hay es un proyecto de nación desde la oposición. Y es posible que sí hayan partidos políticos que tengan proyecto, ¿no? De nación, pero esto no aglutina a toda la oposición, que es justamente lo que decía antes. Entonces, creo que no hay este horizonte sólido de oposición que aglutine a las fuerzas políticas de oposición, pero sí hay una oposición, ¿no? Y han intentado hacerle frente las anteriores, la anterior y bueno, las anteriores elecciones, sí, pero claro, eso es lo que está pasando, ¿no? Porque hay un problema con ser, no quisiera tildar a la oposición de reaccionaria, pero parece que la oposición está más enfocada en el antimasismo que en la construcción de una propuesta política. Y creo que es importante cambiar el enfoque si es que ellos quieren conseguir buenos resultados políticos. Entonces, claro, porque puede que haya muchas personas que no sepan realmente por quién votar, que están así en una posición, que no se van a ir con el MAS y tampoco se van a ir con cualquiera de la oposición y que están esperando que hayan propuestas buenas para nuestro país que necesitamos. Hay cosas urgentes que hay que tratar, como por ejemplo el tema de la justicia o lo que estaban escribiendo también en los comentarios, ¿no? Entonces, temas como caminos, temas como saneamiento de los servicios básicos, que son importantes y que el MAS no está pudiendo lograr cubrir estas necesidades de la población. Entonces, creo que justamente ahí es donde tiene que ir la oposición en entender qué es lo que está faltando, qué es lo que el MAS en lo que el MAS está fallando. Y creo que un tema que no se habla mucho y es el tema de la justicia, ¿no? Que se ha visto mellada en los últimos años, especialmente con el tema de la violencia contra las mujeres. Y recientemente el caso del doble infanticidio en la ciudad del Alto, y que claro, es una clara mala administración del gobierno del MAS, ¿no? O sea, bueno, se supone que están separados los poderes políticos, sabemos que no, en la teoría sí, pero en la práctica no están. Entonces, me parece que la oposición tiene que ir entendiendo cuáles son estas fallas estructurales y neurálgicas que tiene el MAS y sobre eso construir una propuesta, un proyecto sólido, de nuevo, que aglutine todas las fuerzas y que no solamente sea anti-más, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Hablando, antes de dar lectura a algunos de los comentarios, esta situación de la oposición, entonces, la división en la oposición donde todos quieren ser presidente y eso sucede en los municipios también donde todos quieren ser alcaldes, es decir, mientras más candidatos de oposición haya para la presidencia, será la fortaleza para el MAS, para el oficialismo en este caso. Siempre, siempre, o sea, lamentablemente y paradójicamente, los mejores aliados del MAS ha sido la misma oposición, justamente por pelearse por el protagonismo político, ¿no? Y no dar un paso atrás en sus candidaturas. Un claro ejemplo ha sido el caso de Luis Fernando Camacho, que no ha querido declinar su candidatura y pues quizás si Luis Fernando Camacho hubiera ayudado o hubiera juntado fuerzas con Carlos Mesa, ahora estaríamos con otro gobierno, ¿no? Pero hay ahí un problema. Ahora hablando sobre posibles candidaturas,
por ahí todo apunta a que el actual gobierno de Luis Arce va a ir a su ratificación, a su repostulación. De candidatos a vicepresidente, ¿lo ve Álvaro García Linera, a otra persona? Lo de Linera, por ahí le han acusado de que se estaría tratando de poder, o estaría coqueteando con el gobierno de Arce para poder ir de candidato a vicepresidente, tal vez. ¿O lo ve así de esa manera? ¿Lo ha visto Evo Morales o a otro candidato que muy probablemente busquen esa posibilidad de ir como candidatos? Creo que, la verdad no sé muy bien cuál es la estrategia política del MAS, porque muy poco están hablando por el conflicto que tienen. Pero honestamente creo que están intentando buscar liderazgos más jóvenes. Evidentemente he visto que Álvaro García Linera está coqueteando con el alarcista por algunas declaraciones que yo he visto, especialmente en este programa de Susana Bejarano, Desacuerdo. Ahí he visto que hay un cierto coqueteo, como tú dices, pero creo que otros que se están perfilando para la vicepresidencia, al menos en el movimiento al socialismo, para dar un ejemplo, ¿no? Es Andrónico Rodríguez. Entonces creo que también esa es un poco la apuesta que tienen ellos para mostrar un lado más joven del MAS, no sé, como para refrescar al MAS. La verdad no sé muy bien cómo en qué términos estarán pensando la estrategia política, pero no creo que sea muy estratégico tenerlo a Álvaro García Linera como vicepresidente. No creo que les convendría al MAS. Mm. A Evo Morales, ¿quién cree que le podría acompañar como vicepresidente, así viendo usted que ve de cerca este tema político? La verdad, sí sigo pensando que puede ser Andrónico Rodríguez, porque creo que Andrónico está un poco más con el ala vista, ¿no? Pero no sé si estarán pensando también en alguna mujer, que yo creo que sería al menos una propuesta interesante, ¿no? Tener más mujeres eh, en vicepresidencia, ¿no? O en postulaciones que son importantes dentro del país. Mm. Sí, bueno, se habla mucho hasta, bueno, dentro de candidatas mujeres. Y hay algo que me llama la atención. ¿Ustedes de la etnia o cómo se podría decir, quechua? Origen Sí, quechua, en Cochabamba somos quechua, ¿no? quechuas. Ujú. Quechua, ¿no? Lo decía Edgar Morales, un oficial de la Fuerza Aérea, él viene dando algunas charlas también sobre el tema de políticas. Y él hacía notar algo y decía, la mayoría de los candidatos hoy en día, para esta próxima elección igual, están buscando de vicepresidente a indígenas, ¿no? Él Ujú. se considera también indígena y decía, el doctor Chi busca un indígena, el capitán Lara está buscando un indígena, el ex o el rector de la Universidad Gabriel René Moreno también un indígena está buscando. Bueno, Arce también estaría buscando otro indígena. En este caso, en este momento lo tenemos a Choquehuanca. Entonces, ¿cree que por ahí va la situación también de buscar apoyo entre Oriente y Occidente? Sí, el hecho de buscar indígenas, ¿no? Así como se dice para puestos políticos, es también una estrategia política por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y también por las exigencias y demandas que la misma población tiene, ¿no? Siendo un país con mayoría indígena, pues es lógico que la representación sea indígena también. Entonces, definitivamente todos buscan, porque saben que es algo que suma especialmente en las áreas que no son urbanas ni periurbanas. Entonces, sí, creo que es una estrategia que hace mucho tiempo, no solamente en Bolivia se está dando, sino también en Latinoamérica, ¿no? Y junto a los indígenas, como digamos estrato, no como estrato, sino como segmento, están también las mujeres, ¿no? Entonces igual los partidos políticos están pretendiendo conseguir mujeres también, ¿no? Justamente por toda esta crítica que se han hecho en los últimos años hacia la predominancia masculina y blanca dentro de los espacios políticos en Latinoamérica y en Bolivia también.